Buenas tardes. Para aclarar el concepto de espacio de nombre, que es un poco complejo y mucha gente pues, me lo ha preguntado, pues voy a tratar de hacer un pequeño ejemplo para que a ver si así lo entendéis un poco mejor. ¿Vale? No obstante, os voy a dejar algunos enlaces de sitios que me han parecido recomendables, que vienen bastante claro explicados en qué consiste los espacios de nombre. Ahora veremos algunos ejemplos de aplicación. ¿Vale? La idea es que si en un mismo documento XML queremos utilizar determinadas etiquetas, pero que clasifiquen información distinta, con distintos significados, pues eso a la hora después de definir el lenguaje, pues es un poco complejo. Entonces, para eso existen los espacios de nombre. Un espacio de nombre no es más que como un saco que le vamos a poner una etiqueta, un prefijo, y donde vamos a meter una serie de elementos, de etiquetas, que le vamos a contener con un significado común. Por ejemplo, yo puedo tener un saco donde voy a clasificar todas las etiquetas de mi documento XML que estén relacionados con datos geográficos, por ejemplo. ¿Vale? En este caso, el elemento país lo metería en ese saco, el elemento capital lo metería en ese saco, etc. También voy a tener otro saco donde voy a meter toda la información relacionada con el tema de la bolsa, por ejemplo, o de una inversión. Entonces, esta etiqueta entraría en ese segundo saco y este capital también. Como veis, el elemento capital que pertenezca al saco de geografía no va a ser el mismo que el elemento capital que pertenezca al saco de inversión, porque uno va a almacenar un valor numérico y el otro va a almacenar un texto. A la hora de definir el lenguaje, los espacios de nombre, pues lo vamos a tener que diferenciar. ¿Vale? Entonces, la idea es como poner una pequeña etiquetilla, un pequeño prefijo, para especificar cuando una etiqueta es común a qué saco pertenece o no. ¿Vale? Entonces, con este pequeño, imaginaros que tenemos toda esta información en el mismo documento XML. Tenemos toda esta información. Entonces, lo que hacemos es utilizar como una especie de prefijo. El prefijo lo que hace es ponerle, delante del nombre del elemento, se le pone el prefijo 2 puntos. Por ejemplo, si al primero le hemos puesto una H, en este ejemplo no sé por qué le ha puesto una H, pero yo le podía haber puesto geo de geografía o lo que sea. Pues estas dos etiquetas que tienen aquí, le ha puesto el prefijo H, como veis. Sin embargo, la otra inversión, F puede ser de financiero, lo que sea, le ha puesto el prefijo H. De tal manera que en nuestro documento XML va a haber elementos que pertenezcan al espacio de nombre H y otros al espacio de nombre F. Bien, esto es a la hora de marcar lo que son los elementos, pero ¿cómo se define en el XML un espacio de nombre? Pues el espacio de nombre se define de la siguiente manera. Normalmente se hace en el elemento raíz, ¿vale? A ver si... Normalmente en el elemento raíz lo que hacemos es ponerle XML, a ver si... Un segundito, si veo aquí dónde está mejor definido para que lo veáis. Mira, esta sería la forma. XML, espacio de nombre, namespace, el prefijo que nosotros queramos y una URI. Una URI es como, significa, aquí lo tenéis, Uniform Resource Identifier, ¿vale? Identificador uniforme de recursos. Es como un valor único que va a identificar ese saco, ese espacio de nombre. Normalmente se suele utilizar lo que es una URL, que sabéis todo el mundo lo que es una URL, por ejemplo, esto de aquí. Se utilizan las URL porque como tienen que ser únicas, las URL son únicas en Internet, no existen dos URLs iguales en Internet. Entonces, es lo que se suele utilizar, ¿vale? Pero no obstante, podríamos poner algo que sea único. Por ejemplo, en nuestro ejemplo que estábamos viendo, lo tengo por aquí, aquí se han creado en el elemento raíz, que son inversiones o lo que sea, dos espacios de nombre. Uno que se va a llamar... le he dado aquí algo. Se me ha ido. Uno que se va a llamar... que va a contener todas las etiquetas correspondientes, vamos a ver si lo encuentro, a datos geográficos y otro a todos los datos con respecto a la bolsa. Es la forma de definirlo, ¿vale? Y después lo utilizamos, como hemos dicho antes, poniéndole el prefijo. ¿Vale? Aquí tenéis el ejemplo este en concreto. Aquí ha definido, por ejemplo, dos espacios de nombre, como veis, en el elemento raíz. Uno llamado bolsa, le ha puesto una URI, es único, y otro llamado geo de geografía, que es este de aquí. Si os fijáis, el elemento raíz pertenece al espacio de nombre bolsa. Este país de aquí pertenece también al espacio de geografía, porque es un país relacionado con la geografía. La capital pertenece a la geografía, pero sin embargo este capital pertenece al espacio de nombre bolsa, para diferenciarlo. Uno que es una cantidad numérica y otro de país. Es simplemente eso. Eso es el espacio de nombre. ¿De acuerdo? Después, no obstante, no tiene por qué definirse los espacios de nombre en el elemento raíz. Se definen ahí porque
este prefijo únicamente se pueden utilizar dentro de la rama del árbol donde esté definida. Es decir, que si yo lo defino en el raíz, lo puedo utilizar dentro en cualquier rama. Sin embargo, si defino el espacio de nombre en un elemento interior, no voy a poder utilizarlo en un elemento que sea un ancestro, un padre o un abuelo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a irnos aquí de nuevo al abrir llave y os pongo otra vez el ejemplo y ahora hago yo uno por mi cuenta. Ya, aquí no me gusta demasiado porque ha utilizado un número que no es descriptivo, pero bueno. Tenemos aquí lo que son las cartas, ¿vale? Un naipe y lo que son una carta de un restaurante. Lo tenemos todo incluido en el mismo XML. Y ha definido dos espacios de nombre. El E1, que correspondería, por ejemplo, al tema de los naipes, aunque yo le hubiera puesto aquí el prefijo algo descriptivo en vez de E1, y el segundo espacio de nombre que correspondería a la carta del restaurante. Pues lo único que hacemos aquí es marcar con un prefijo aquellos elementos que pertenecen a un espacio de nombre u otro. ¿Vale? Estos tres son los del naipe, estos dos elementos, y todos estos de aquí correspondientes a lo que es la carta del restaurante. Después, esto ya lo hemos visto, hemos dicho que se pueden definir en distintos lugares, no tienen por qué ser en el elemento raíz. Por ejemplo, el primer espacio de nombre lo ha definido en el elemento raíz. Eso significa que lo vamos a poder utilizar en todo el XML completo. Sin embargo, el segundo elemento lo ha definido aquí y no lo podríamos utilizar aquí fuera, daría un error. Solamente podríamos utilizarlo en esta sección del XML, en su interior, ¿vale? Aquí también podría haber puesto yo un E1 cuando es una etiqueta correspondiente al primer espacio de nombre. ¿Qué es el espacio de nombre por defecto? El espacio de nombre por defecto es aquel que no se le indica un prefijo. Al no indicarle un prefijo significa que todas las etiquetas que están dentro de ese elemento pues van a pertenecer a ese espacio de nombre. Por ejemplo, fijaros aquí, al definir un espacio de nombre, fijaros que aquí no he puesto dos puntos el prefijo, eso significa que todos los elementos que están aquí incluidos están metidos en este saco, en este espacio de nombre. ¿Vale? Podemos también hacer lo siguiente. Si en el primer elemento raíz definimos un espacio de nombre por defecto, significa que todo en su interior pertenece a este espacio de nombre, menos todos estos, puesto que aquí se ha definido un nuevo espacio de nombre por defecto. Es decir, todo lo que está aquí pertenece a este y todo el anterior pertenece a este de aquí. ¿Vale? Para indicar que un elemento y todo su contenido no pertenece a un espacio de nombre, se le indica simplemente sin poner ninguna URI. ¿De acuerdo? En este ejemplo, tenemos un espacio de nombre por defecto aquí, lo que significa que por defecto todo va a pertenecer al primer espacio de nombre, pero al definir otro espacio de nombre aquí por defecto, pues estos pertenecen a este espacio de nombre definido aquí, y estos de aquí al de arriba. Ahora bien, como este no tiene un espacio de nombre por defecto, pues este no pertenece a este espacio de nombre. ¿Vale? Esa es la idea. Mirad, esto es bastante útil cuando nosotros queremos mezclar dos lenguajes o dos contenidos completamente distintos. Yo os voy a poner un pequeño ejemplo, a ver dónde lo tengo. Sí, un segundillo. Este es el ejercicio que voy a hacer yo ahora mismo. Y aquí en recursos he puesto uno. Mirad, yo no sé si sabéis lo que es un... Sí, un archivo SVG. Un archivo SVG es una imagen vectorial, ¿vale? Son gráficos vectoriales. Que están, la información que guarda, pues básicamente es un XML, toda esa información. Aquí me he descargado yo uno, ¿vale? Que me lo voy a... No sé si en la vista previa puedo ver cómo es. No lo puedo ver, pero bueno, lo tengo por aquí guardado. Un segundito. Me lo voy a descargar. Bueno, lo tengo aquí. Si yo lo abro, ¿vale? Este es un dibujo vectorial y si le miramos el código fuente, pues podéis comprobar que lo que es un XML, lo tenéis aquí, un comentario. Y si os fijáis en este XML, esto es lo que hace posible que el dibujo ahí está almacenado lo que son las figuras geométricas que contiene, los colores, etc. Entonces, fijaros aquí en el elemento principal, el elemento raíz, que tiene definido varios espacios de nombre, como veis aquí. El primero de ellos se llama DC, aquí tenéis la URI, otro SC, otro es RDF y, a ver si puedo darle para la derecha, otro SVG y tenéis unos cuantos. Pero si os fijáis, este que está aquí no tiene ningún prefijo, lo cual significa que este es el espacio de nombre por defecto, aunque he definido muchos más. Bien, ¿qué significa eso? Que cualquier etiqueta de las que están aquí que no tengan un prefijo, pues van a pertenecer a este espacio de nombre. Básicamente, si os fijáis, si yo copio esto,
aquí es donde están los estándares de cuáles son las etiquetas permitidas y demás. Entonces, como esto está hecho con algún programa, seguramente el Inkscape u otro, quieren ampliar el conjunto de etiquetas que permiten aquí. Por eso se añaden nuevos espacios de nombre. Es decir, las etiquetas más comunes utilizan este espacio de nombre, que son las que tienen, y cuando hay alguna específica de algún programa, pues se le pone el prefijo. Bueno, es simplemente un ejemplo, ¿veis? Estos son elementos que pertenecen al espacio de nombre por defecto, pero probablemente por aquí hay alguno, por ejemplo, este atributo, pues pertenece a este espacio de nombre, ¿vale? Este atributo pertenece al Inkscape, serán propiedades del programa cuando lo abra, etcétera, ¿vale? Este es un ejemplo de espacio de nombre. Os voy a poner otro, por ejemplo. Ya, no sé si sabéis lo que son los archivos GPX, que los archivos GPX son rutas, ¿no? Rutas que cuando tú vas a hacer una ruta de senderismo, de montaña, lo que sea, pues eso tiene un esquema, tiene un estándar, está en XML y tiene que seguir, si os fijáis, esta es la estructura del XML, eso es la definición del lenguaje, que lo haremos nosotros en un futuro, ¿vale? Pero yo me he descargado aquí una ruta que yo hice hace un tiempo, ¿vale? Me la voy a descargar para que la veáis y lo voy a abrir. Y vais a ver cómo también se incluyen, no sé con qué programa lo va a abrir, pero bueno. Vamos a ver. No, me lo va a abrir con algún programa. Bueno, con el Atom, que es un editor también de XML. A ver si se abre. Aquí está. Bueno, da igual, lo vamos a ver aquí bien. Si os fijáis, este es un XML, tiene sus etiquetas y aquí tiene tropecientos espacios de nombre. Hay uno que será por defecto, ¿vale? Que ahora mismo no lo veo, pero que está, aquí lo tenéis, ¿vale? Que es el que dicta los estándares. Y los otros son, pues por ejemplo, el Garmin, que utiliza determinadas etiquetas adicionales para lo que sea, pues aquí tiene los que sean etiquetas adicionales para que el Garmin lo reconozca, pues se le pondrá este prefijo, ¿vale? Como veis aquí, todos son por defecto, sin embargo, esta información que tenéis aquí, pues es específicamente de, a ver, la etiqueta GPX, esta de aquí, pues de algo relacionado, por ejemplo, con un programa en concreto, ¿de acuerdo? Bien, ahora os mostraré, cuando hagamos el ejemplo que voy a hacer yo ahora mismo, va a contener también el tema de los espacios de nombre para que veáis un ejemplo. Mira, otra cosa también que os puedo enseñar para que veáis la aplicación de los XML. Aquí tengo yo montado un servidor Tomcat en Linux, que el Tomcat es un servidor de aplicaciones web, ¿vale? Escrito en Java. Y aquí, por ejemplo, un archivo de configuración, el Tomcat Users, que es un XML, ahí donde se almacenan los usuarios de este servidor. Voy a hacerlo con un cat, por ejemplo. Tomcat User XML. Si os fijáis, aquí tenéis el XML, pues en el elemento raíz tenéis aquí un espacio de nombre definido por defecto y aquí otros más. Eso por un lado, ¿de acuerdo? Entonces los archivos de configuración también. Bueno, pues vamos con el ejemplo que creo que va a quedar un poquillo más claro. Voy a cerrar todo esto. Y voy a abrir el Inkscape, ¿vale? Vamos a crear uno nuevo. Y el ejemplo que os voy a poner lo he puesto aquí en la relación de problemas y vamos a hacer el 24, ¿vale? Imaginaros que tenemos este código. Yo me lo voy a copiar. ¿Vale? Lo voy a tabular un poco porque la verdad, vamos a guardarlo. Aquí. En 61.xml. Mirad, vamos a ponerlo así y me va a costar menos trabajo tabular. El elemento raíz persona. Persona, título. Aquí terminaría el nombre de una persona, la posición y aquí tenemos. Bien, esta sería la estructura, aunque se puede tabular un poco mejor. Si os fijáis, aquí vamos a tener información relacionada con personas, con una persona, pero también tenemos código HTML. Estamos mezclando etiquetas, por un lado, que contiene la información de la persona y por otro lado, etiquetas que contienen información expresada en un lenguaje HTML. Entonces, voy a guardarlo, creo que esto está bien formado porque no contiene errores de sintaxis, pero fijaros que yo en este XML le he puesto ya en algunas etiquetas, le he puesto un prefijo. Entonces, cuando yo, fijaros que aquí hay etiquetas como por ejemplo el título, una cosa es el título del nombre de la persona, un DOM, y otra cosa es el título de una tabla en HTML. ¿Veis como aquí? Esto es una tabla, perdón, el título de una página web. Son etiquetas que tienen el mismo nombre, pero va a contener dos significados completamente distintos. Uno es
el título de una persona, el don, doña, y el título de una página web. Entonces, para ello vamos a necesitar que en este mismo documento creemos dos espacios de nombre, puesto que si utilizamos el mismo, después no vamos a poder validar en un futuro si esto tiene un valor, si es numérico y el otro no, ¿vale? Entonces, fijaros que ahora mismo si lo ponemos así, a la hora de ver que está bien formado me lo pone, pero al visualizarlo en el navegador, pues me da un error, porque el espacio de nombre, el prefijo B, no ha sido definido. Entonces, voy a definirlo. Vamos a leer un momento el ejercicio. Me dice, para el namespace de XHTML, que ya tiene su prefijo, vamos a utilizar este de aquí. Pues me lo voy a copiar. Y para el otro, pues le vamos a poner otro cualquiera. Entonces, para definir un espacio de nombre, yo en este caso lo voy a definir aquí, en el elemento raíz. XML, namespace, dos puntos, le pongo el prefijo, en este caso, ahí. Hemos puesto el prefijo first, y ahora le ponemos una URI, que yo me la voy a inventar. Mi persona normalmente es una página web, ¿vale? Así mismo sería suficiente. Y ahora a continuación, pues voy a poner el otro espacio de nombre. Pero aquí me dicen que le ponga uno en concreto. En este caso voy a poner XHTML, ¿vale? Yo podría ponerle cualquiera, ¿vale? Mi espacio de nombre, bla, 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 bla. Si yo lo guardo, lo valido, estoy bien formado y lo visualizo, ahora sí, vamos a ver qué ha pasado. Sí, que he puesto SN, aquí lo he escrito mal. Namespace menos ahora. ¿Vale? Ahora mismo lo vería exactamente igual que veo cualquier XML, es decir, que no habría ninguna diferencia. Sin embargo, si aquí hago lo que me dice el ejercicio, que me indica que ponga este espacio de nombre en concreto, fijaros que este espacio de nombre en concreto ya existe en Internet y eso tiene su validación y eso va a hacer que las etiquetas que yo ponga, el navegador me la va a interpretar de una forma determinada, puesto que esto ya está definido en Internet. Entonces, ¿dónde está el editor? Voy a cambiar este espacio de nombre y fijaros qué es lo que ocurre. ¿Vale? Está por el W3C, si yo lo guardo, fijaros qué ha pasado aquí a la hora de visualizarlo. Que me lo ha interpretado como HTML, como XHTML, ¿vale? O sea, realmente lo que estoy haciendo aquí es meter en un espacio de nombre, en un saco, todas las etiquetas relacionadas con los datos de una persona y estoy utilizando otro espacio de nombre para todas las etiquetas relacionadas con HTML. Y en este caso, el navegador entiende que esto es HTML y me lo está pintando, ¿vale? Eso por un lado. Bien. Después me dice, modifica el código del ejercicio anterior para que los espacios de nombre no estén definidos en el elemento raíz. Bien, si yo podría definir perfectamente este espacio de nombre en otro lugar dentro. Por ejemplo, si yo este espacio de nombre lo definiese aquí en medio, esto me daría un error porque solamente podría aplicar este prefijo en los elementos que estén incluidos dentro de él. Y estos no están incluidos dentro de él. Por lo tanto, cuando yo lo visualice me va a dar un error. Espérate que no lo he grabado. Guardo. Y ahora me va a dar un error porque hay espacios de nombre que no están definidos. ¿Vale? Luego tengo que definirlo siempre como mínimo en algún lugar donde sus hijos utilicen ese espacio de nombre. Por ejemplo, lo podría utilizar o tanto aquí como aquí. Aquí lo puedo utilizar perfectamente, ¿vale? Porque en todo su interior estoy utilizando. Ahora bien, este espacio de nombre no lo podría poner por aquí arriba, porque tiene que ser dentro de su contenido, ¿vale? Lo guardo, lo verifico y veo que también funciona. Bien. Más cosas. El espacio de nombre por defecto, ¿qué significa? Un espacio de nombre por defecto significa que si yo no le pongo el prefijo, eso es lo que yo he puesto aquí ahora como ejercicio, añade un atributo de la etiqueta P, vale, esta es otra cosa. Igual lo tengo que redactar un poco mejor. Si yo a este le quito el prefijo, eso significa que en todo su interior, si no se define prefijo alguno, pues, aquí me he colado. Si en todo su interior no se define ningún prefijo, pues el espacio de nombre que toma por defecto es el que está definido aquí. Es decir, que todos estos elementos van a pertenecer al espacio de nombre de persona. ¿Vale? Que tarda un ratillo, tenía que haber parado el vídeo, pero bueno, ustedes le dais para adelante. ¿Vale? Este sí lo voy a dejar y lo quitamos. Y fijaros que esto también funciona. Esto significa que este es el espacio de nombre por defecto. Yo guardo, valido y lo visualizo. Es exactamente igual. Y por último, también podríamos haber hecho este. Si yo aquí le quito el prefijo, y HTML, y hace con un control F. Bueno, da igual.
Un replace, podría haber hecho más rápido, pero bueno. Si le quito el espacio de nombre por defecto, pues todos los elementos que estén incluidos en su interior tienen ese espacio de nombre por defecto. ¿De acuerdo? Vamos, la idea no es muy sencillo, es simplemente una marca, una señal que se le pone para indicar si pertenece a uno u otro. Creo que no me he dejado nada si le quitamos esto. ¿Vale? Validamos. Aquí me ha dado un error porque le he dejado los 2 puntos. Guardo, valido. Me ha olvidado este. Guardo, valido. Ya está. ¿Vale? Fijaros que si yo aquí ya está, no tiene más historia. Todos estos pertenecerían al de persona, salvo aquí, en su interior, que hemos definido este espacio. Ya está, no tiene más historia. No sé si enseñaros algo más, un segundito, pero yo creo que con esto queda más o menos claro. Si tenéis de todas maneras más dudas, pues lo preguntáis en el foro. Y nada, saludo y espero que os haya quedado un poco claro.